típicos de timonel. En este caso vamos a empezar a hablar de velamen. Esta es una clase que se presta más para ser dada presencialmente. Nos va a llevar un par de días. Presencialmente hacemos algunas cosas, digamos, podemos maniobrar con las velas, digamos, tenerlas en la mano durante la clase, jugar con algunos efectos con ventiladores, secadores de pelo y cosas raras, como para que se vean bien los efectos del aire, del flujo de aire sobre las velas. Bueno, como no podemos juntarnos, bueno, la damos ahora así de esta forma virtual, y cuando toque vendrá Martina a hacer su parte del show. Para hablar de la vela, primero vamos a hablar un poco de la historia, después de los tipos de velas, los tipos de aparejo, y después en particular de cada vela, ¿no? Es decir, cómo operan las velas, cuáles son las fuerzas que se extraen o que dan las velas, cómo mueven esas fuerzas al barco, cómo se traslada esa fuerza al barco y bueno, digamos, a partir de ahí cómo es que el barco se mueve, ¿no? Y después el trimado, que es la parte artística, digamos, el arte de la vela tiene que ver con saber leer qué es lo que me están mostrando la vela en sí misma, los catavientos, y a partir de ahí entender cómo le logro sacar el mayor jugo a ese pedazo de trapo que tengo ahí colgado de algunos cabos o agarrado al mástil, ¿no? Es decir, cómo hacer que esas velas rindan lo mejor posible. Bueno, de eso es lo que vamos a tratar ahora. En cuanto a la historia, la vela viene desde prácticamente de 5.000 y pico de años antes de Cristo. Los primeros, teóricamente, o el primer registro que existe del uso de la vela figura en algunos, no tratados, sino algunos registros en el Viejo Egipto, donde en piedras y telas quedaron grabados dibujos de barcos que navegaban en el Nilo utilizando un paño gigantesco cuadrado, porque digamos el Nilo es un río que corre muy rápido, tiene unos 2 nudos de velocidad mínima, con lo cual estaba muy bien para navegarlo bajando, digamos, bajando hacia el Mediterráneo, pero cuando había que volver, los remeros, que era el motor del barco, no daban abasto como para poder vencer la fuerza de la corriente, con lo cual a alguien en algún momento se le ocurrió poner esos grandes paños de tela y orientarlos perpendicularmente a la fuerza del viento como para que apoyara a los remeros. No es que los remeros dejaban de trabajar, al contrario, seguían trabajando, pero por lo menos para apoyarlos y poder remontar el río Nilo y después los demás ríos un poco más rápidamente. Una vez que esos barcos empezaron a llegar al Mediterráneo, el uso de la vela se propagó inmediatamente a las naciones vecinas. Los fenicios después empezaron a utilizarlo arduamente y empezaron a sacarle el jugo a todo esto. Y ahí empieza, digamos, a utilizarse bien la vela, empiezan a aparecer otro tipo de velas, y alcanza, digamos, lo que llama la era de la vela, alcanza el apogeo a mitad del siglo XVI, en la famosa batalla de Lepanto, donde Cervantes pierde la mano, Cervantes el escritor. En esa batalla se enfrentaron cientos de barcos, digamos, de lo que sería la flota cristiana contra la flota otomana, ¿sí? Entonces, como ahí llegamos, es el mayor pico de uso de la vela, por lo tanto, a partir de ahí se dice que llega al apogeo, ¿sí? Y a partir de ahí empieza a evolucionar el uso de la vela hasta otra batalla más, que la batalla de Hampton Roads, justo en la mitad de la Guerra de Secesión en Estados Unidos, donde un buque, el CSS Virginia, un buque de guerra de vapor, destruye a 2 fragatas enemigas de vela, y a partir de ahí se empieza
digamos, a hacer de mayor uso el uso de la maquinaria de vapor, y a partir de ahí después la maquinaria de motores de explosión, y empieza a caer el uso de la vela. Sin embargo, se mantuvo como un recurso para navegar, eh, por lo menos de forma recreativa y deportiva. En cuanto a los tipos de velas o la evolución de las velas, las primeras velas eran las velas tipo cuadrada, las velas cuadras, ¿sí? Las velas cuadras eran las que usaban los barcos egipcios, que después se propagó al resto del Mediterráneo, después por todas las costas de Europa, y que su mejor uso en barcos de pequeño calado y gran rapidez lo hicieron los barcos, los dragones, los drácars, los barcos vikingos, ¿sí? Que son los que más uso le sacaron a esas velas. No tanto por la calidad de la vela, sino por la calidad del casco, la forma del casco, un casco prácticamente chato, con poco desplazamiento, que entonces se desplazaba muy rápido sobre el agua, ¿sí? Los otros cascos, los cascos de los buques, de los barcos fenicios y del Mediterráneo, como eran barcos que más que nada hacían comercio, eran barcos de gran desplazamiento, es decir, con mucho calado, capacidad para transportar carga. En cambio, los vikingos, más que transportar carga, lo que hacían era transportar gente, ¿sí? Porque lo que iban era conquistar otras tierras, y en esas tierras se radicaban, y a partir de ahí evolucionaban, extendían sus naciones en esas tierras. No hacían tanto comercio como había en el Mediterráneo. Las naves de Colón, bueno, cruzaron el Océano Atlántico con ese tipo de velas, y ese tipo de velas se usó durante muchísimo tiempo, y se sigue usando. La vela latina es una evolución de la vela cuadra. A alguien se le ocurrió alguna vez empezar a ver, bueno, ¿cómo hacemos para navegar aprovechando el viento? No tanto el viento que aprovechan las velas cuadras, que es el viento portante, ¿sí? Los vientos portantes son los que van, digamos, un poco más atrás del través, de lo que se llama un largo, ¿sí? A un largo por aleta y hasta popa redonda, es decir, vientos que empujan, que hacen que la vela porte y empuje al barco, ¿está? La vela latina o la vela triangular, en realidad esa vela ya no va orientada perpendicularmente a la línea de crujía del barco, sino que empieza a orientarse más paralela a la línea de crujía, ¿sí? Ahí se ve en la imagen que es una vela que va tomada de popa y orientada tomada de proa y orientada hacia la popa, prácticamente en la misma línea de crujía, con lo cual ya empieza a aprovechar, la puedo orientar de cualquier forma, y ya no solo empieza a aprovechar los vientos portantes, sino que también empieza a aprovechar los vientos de ángulos más cercanos a la proa, ¿sí? Esos marinos que utilizaban esas velas en ese momento no tenían claro cuál era la función, es decir, cuál era el efecto de tracción aerodinámico que generaba la vela, pero les rendía, ¿sí? Esa vela se armaba, voy a cambiar mi mouse, así lo vemos. Esa vela se armaba con una antena, ¿sí? Es decir, un mástil. Mi mouse está acá. Este mástil, generalmente un poquito inclinado a la proa, no necesariamente tenía que estar inclinado, pero solían inclinarlo para facilitar levantar la vela. Una especie de percha que se llama antena, ¿sí? Este tipo de palos cruzados a los mástiles se llaman perchas, ¿está? En este caso esa percha toma un nombre, se llama antena, que se fijaba un extremo a la proa del barco, más alto o más bajo, y el resto se manejaba con una braza, digamos, con un cabo que tomaba en algún punto la antena y permitía orientarla hacia un lado o hacia el otro. Y después un puño que también permitía guiar la vela. Esta vela era un poco complicada virarla, es decir, cambiarla de amura, porque había que recogerla, pasar la antena por detrás del palo y soltarla del otro lado. Digamos, la maniobra de virada era un tanto compleja. Era más bien una vela para navegación costera, digamos, siempre en el mismo rumbo, ¿sí? Sin tener que hacer muchas maniobras, porque era complicado justamente maniobrar. Una evolución de esa vela, que más o menos se ve lo mismo, es decir, tengo un mástil, no tan inclinado, una especie de percha o esa antena, ¿sí? Es la que se llama la vela tarquina. Esa vela la vemos hoy en día en los barquitos de los chicos que navegan en Optimis. Este es un Los Optimis, Optimist, sí. ¿sí? Esa vela tarquina es una especie de vela latina, que tiene una botavara al pie, ¿sí? Esta de aquí.
y una especie de percha que la permite mantenerla elevada, ¿sí? Que la mantiene elevada la vela. Y que a su vez el timonel puede manejar para darle esta curvatura atrás a la vela. ¿Ok? De esa curvatura vamos a hablar más adelante. Dependiendo de cuánto la deja inclinar o no a esta percha, esta curva se agranda o se achica. Es decir, el plano de la vela o se aplana o se embolsa. ¿Está? Otra vela parecida, también una herencia de la vela al tercio, es la que ya, perdón, de la vela tarquina, es la que se llama vela al tercio, ¿sí? Esa vela también se ve en los juncos chinos. Este es un junco chino navegando en orejas de burro, es decir, con una vela para un lado y otra vela para el otro. La diferencia entre esta vela y la que tenemos acá, es decir, estas velas tienen como nervios esta especie de barras que tiene cruzadas cada tanto que le dan, le permiten dar cierta rigidez a la vela, que en este caso no la tiene. ¿Está? Pero básicamente funcionan de la misma forma, es decir, tienen un eje de apoyo que es el palo, una antena o percha, y una botavara, que es otro tipo de percha al pie, que permite entre una y la otra manejar la curvatura de la vela. ¿Ok? Una evolución posterior de ese tipo de velas fue la vela cangreja. La vela cangreja, a diferencia de las anteriores, ya es una vela de mástil, es decir, esa vela va tomada al mástil, ¿sí? Con unos anillos que se llaman garruchos, ¿está? Lleva una botavara al pie y lleva una percha que la sostiene arriba y permite de vuelta o dejar caer este puño aquí arriba, con lo cual este borde de la vela se va a curvar, este borde se llama baluma, ¿sí? Va a curvarse, o si lo estiro y lo llevo para arriba con este cabo que está acá, este borde se va a aplanar. ¿Ok? Esta vela, este tipo de vela todavía se sigue usando en goletas y barcos de navegación de altura, sigue trabajando. Y después empezaron a aparecer las velas que ya conocemos hoy en día. La vela Bermuda se llama así porque el primer lugar donde se las vio con un uso masivo es en las Islas Bermudas, también para navegación costera. Se llama vela Bermuda o vela triangular o vela Marconi. Marconi, más que nada, no tanto por la vela, sino por la configuración del mástil, ¿sí? Como el mástil es un palo alto, ¿sí? Y tiene crucetas, es decir, las cruces que lo cruzan en el medio, y ese palo con esas crucetas se parecían a los postes que llevaban los cables del telégrafo, y el telégrafo había sido inventado por Marconi, le quedó tipo vela Marconi o mástil Marconi, ¿sí? La principal característica de esta vela es que puede operar perfectamente con cualquier tipo de viento, sea viento cortante, es decir, viento que viene entrando por la sección de popa del barco, de popa hasta cerca del través, o con vientos de frente, ¿sí? No de frente exactamente del barco, ¿está? Pero sí vientos del ángulo de ceñida hasta el través, ¿está? Esta misma vela se aplica en catamaranes de planeo, donde ahí sí trabajan con vientos de frente, ¿está? Porque al no tener rozamiento el casco con el agua, entonces permite navegar en un ángulo muy cerrado prácticamente en la dirección del viento, como si fuera un avión, básicamente, pero con las alas verticales en vez de horizontales. Bien, hablemos un poco de los aparejos. Hasta ahí, respecto de las velas, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna de estas son, o cuál es la que se usa ahora? La que se usa ahora es esta, la vela bermuda, o la Ok. vela triangular, ¿sí? O vela de cuchillo, también se la llama de esa forma. Eh, hay distintas formas para estas velas, ¿sí? No todas son triangulares, algunas son un poquito más cuadradas a tope, digamos, especialmente en las velas mayores hay 2 o 3 versiones. En las velas de proa hay decenas, ¿sí? Vamos a hablar bastante de ellas
la Genoa, los foques, los Richard, los Yankees, trinquetillas, estoy pensando en algún otro nombre. Hay un montón de velas de proa, cada una adaptada para una función distinta. Spinnaker, Jennaker, Spinnaker asimétrico, hay un montón. Cada una de vuelta con su función y su forma de traccionar el barco, de sacarle fuerza al viento. En las velas mayores en general son todas prácticamente de la misma forma, cambia muy poco el diseño o más con mayor curvatura en la baluma o con alguna salida, una percha chiquitita arriba que le da un poco más de salida al ar, pero no mucho más de eso. Este es el tipo de aparejo, perdí mi mouse, este es el tipo de aparejo que vamos a ver en nuestros días. A lo sumo puede aparecer una vela en barcos de 2 palos, alguna cangreja o algo por el estilo, pero nada más diferente que esto. Vamos a hablar de los aparejos ahora. Acá me falta algo en esta presentación, que son los aparejos asimétricos. Bueno, en la vela ligera, justamente el aparejo de vela ligera es este tipo de aparejo, el que se ven en los barcos chiquititos, catamaranes, hobby cats, pamperos, láser, los que vemos en los veleros de competición chiquititos. Es un mástil muy liviano, pequeño, con velas, generalmente una vela mayor, ¿sí? O una vela de mástil, es decir, la característica de la vela mayor es que está tomada al mástil, ¿sí? Y apoyada en una botavara, y pueden o no tener una vela de proa, ¿está? Que acompaña al trabajo de esta vela mayor. Son barcos y aparejos muy fáciles de gobernar, esto se maneja con una mano, al ser velas tan chiquitas, digamos, la fuerza que hacen o que le imprimen al barco y que uno tiene que dominar con la mano en la escota, no es tan grande, con lo cual se puede manejar perfectamente, puede manejarlo una sola persona sin ningún problema, sin dificultad para gobernar el barco. De ahí pasamos a otro tipo de aparejo, que es el aparejo de sloop. Este es el típico aparejo de los veleros que vemos en nuestros días, ¿sí? Un mástil un poco corrido hacia proa, es decir, el centro del barco desplazado hacia proa, con una vela mayor tomada al mástil, con garrucho o insertada en una relinga, apoyada en una botavara, y en proa una vela de tipo bermuda o tipo cuchillo, ¿sí? Más chica, más grande, pero siempre la misma configuración. Es decir, este tipo de aparejo clásico de los que vemos en el río o en el mar en nuestros días. La fuerza de las velas, la fuerza de escora, digamos, la caída que le produce el viento sobre las velas y la propia fuerza de las velas sobre el mástil y que lo hace escorar, se compensa con una quilla pesada o un quillote, ¿sí? Detrás de eso le aparecen aparejos más complejos, el de las goletas o schooners es en inglés. Estas son embarcaciones o barcos de vela de 2 mástiles, ¿sí? El palo de mesana puede haber hasta 3 mástiles, lo normal es que sean de 2. Se ven algunas en el Río de la Plata de vez en cuando. Hay 2 o 3 bastante conocidas, pero no suelen salir mucho. El palo de mesana, digamos, acá vamos a ver 3 tipos de palos, ¿sí? Generalmente hay un palo central, que es el que se llama palo mayor, un palo que está a popa del palo mayor, que se llama palo de mesana, y un palo que está delante del palo mayor, que no está en este caso, que es el palo de trinquete, ¿sí? En este caso, el palo mayor, en el caso de las goletas, es un poco más chico que el palo de mesana, ¿sí? Y en cada palo se montan velas de tipo cangreja, como esta que está acá, yo lo veo, es decir, a popa del palo de mesana y a popa del palo mayor, velas cangrejas, ¿está? Estas velas de acá arriba, que son velas de tipo de cuchillo, el nombre de esta vela se llama escandalosa, ¿está? Estas triangulares de acá arriba son velas triangulares, el nombre que tienen se llaman escandalosas, y estas son velas de cuchillo de tipo, se llaman foques, ¿sí? Velas más chicas, y dependiendo de la cantidad de foques que tienen distintos nombres, foque, petifoque, toma una serie de nombres, ¿está?
Lo importante acá es que este tipo de barco, las velas cangrejas, están más bien diseñadas para trabajar con vientos portantes, ¿ok? Son tan grandes porque tienen que ver con, no quiero entrar en ese tema ahora, pero ahí, digamos, hay velas que tienden a ser más orzantes y otras más derivantes. Es decir, hay velas que empujan al barco a ir hacia el viento, hacia orzar, y hay velas que empujan al barco a irse a derivar, irse a sotavento, hacia el lado donde sopla el viento. En estos barcos, las goletas que no tienen un quillote pronunciado abajo, sino más bien una quilla corrida larga, a esos barcos les cuesta virar, ¿sí? Entonces necesitan tener fuerza que los empuje y los desplace para hacerlos virar. Por eso estas cangrejas tan grandes, ¿ok? Y estas velas les permiten ir en direcciones, y las velas triangulares les permiten ir en dirección del viento, navegar, digamos, en contra de la fuerza del viento. Estos barcos fueron famosos durante finales del siglo XIX y hasta principios del siglo XX. Diría que desaparecen a fines del XIX, ya cuando empiezan a aparecer los bancos de vapor, pero eran buques de transporte, de mercaderías, ¿sí? Las rutas de la línea del té, digamos, los barcos que llevaban el té de Norteamérica a Europa, ida y vuelta, eran este tipo de barcos, ¿sí? Luego aparecen los queches, o los ketch. El término, el nombre original es ketch en inglés. Queches es una traducción o una argentinización o castellanización del término quech, ¿sí? Por ejemplo, el quech más famoso en nuestras costas fue el LEC 2. Este era un velero de 31 pies, con el que Vito Dumas, Hermoso. argentino, una bestia, lindo barco, navegó la ruta de los 40 bramadores, ¿ok? Este barco está en el Museo del Tigre, lo pueden ver ahí. Sí. Está muy lindo. Adentro muy espartano, no esperen encontrar grandes comodidades, pero es el quech más conocido de nuestras costas. El quech se caracteriza por tener dos palos, un palo mayor, grande, alto, más adelantado, un poco más adelantado del centro del barco, este de aquí, ¿sí? Y un palo de mesana bastante más chico, de menor tamaño que el palo mayor. En los dos palos se montan velas de tipo cuchillo, es decir, velas triangulares. Una vela mayor aquí, esta es una vela de mesana, ¿sí? Porque está montada en el palo de mesana. Y después velas de cuchillo en proa, en este caso una trinquetilla y una especie de genoa. ¿Está? Acá podemos combinar la cantidad de velas que quieran. Y la característica para diferenciar a un quech del siguiente tipo de barco que vamos a ver es dónde está la timonera, es decir, dónde está la posición del timonel. En los quech, el timonel está a popa del palo de mesana. ¿Ok? Este es el palo de mesana. El timonel lleva el timón detrás del palo de mesana. De ahí pasamos a los yols, yolas. Disculpa, Jorge, Y adelante. ¿podés volver un segundito para atrás? Vuelvo. Ahí estoy. ¿Tiene sentido la vela, cómo dijiste que se llama la vela esa chiquitita entre la genoa y la mayor? Espérate que perdí. ¿Esta de acá? Ahí, esa. Trinquetilla. Trinquetilla. ¿Tiene sentido esa vela Te tan agrega... cerca, digamos, entre medio de las dos, de una genoa y una mayor, y encima es una genoa Esta es interesante? grandota, importante. Claro. Esta te ¿Cumple suma... llega a cumplir función esa vela, digamos? Hacen dos cosas, lo vamos a ver más en detalle adelante. Pero acá suceden dos cosas. Digamos, estas velas en este caso, por cómo está orientado el barco, están navegando en una especie de ceñida o a un largo. O a un descuartelar, perdón, digamos, con viento viniendo más bien de esta dirección, ¿sí? Acá suceden dos cosas. Estas velas en esta posición están trabajando como el ala de un avión. Te genera una zona de baja presión del lado de barlovento, digamos, de este lado, y una zona de alta presión de este lado, y una zona de baja presión del lado de sotavento, que es la que al final, desde el punto de vista físico, hace que la vela tienda a tirar para este lado y arrastre al barco.
esta vela que está en el medio, y a su vez, digamos, todas las velas están trabajando de la misma forma. Lo que se genera acá en el medio es lo que se llama un túnel de Bernoulli. Digamos, hay como si fuera una turbina de aceleración de viento que le genera que la baja presión que está a sotavento de la vela mayor, del otro lado de la vela mayor, le genera menor presión aún, con lo cual esta termina tirando más fuerte que todas las demás velas juntas. ¿Sí? Cuando le agregás una más, que le agrega un poquito más de baja presión a esta vela acá atrás, le estás agregando fuerza a esta. Cuando esta vela no puede más, digamos, no puede generar más presión, vas a ver acá en la vela mayor como que empieza a deformarse hacia adentro, es decir, la vela está curvada hacia afuera. Cuando estas dos velas le agregan mucha presión a esta, vas a ver como acá como se genera una especie de contrabolsa al revés, como que la vela empieza a doblarse hacia el lado de Barlovento, ¿sí? Ese es el momento donde tenés que decir, bueno, tengo demasiada fuerza, o cierro un poco la mayor, o filo un poco, abro un poco las velas de proa. En veleros de regata, eso se soluciona con velas mayores rígidas, o con una tela más rígida, ¿sí? Que no se deforme cuando le agregas presión, con otro tipo de telas, que las vamos a ver más adelante. Es decir, la típica vela de Dacron, que es una tela plástica, pero que tiene cierta, no muy rígida, cuando estas velas de proa tan grandes le empiezan a meter presión, esta vela se empieza a doblar hacia el otro lado, se desembolsa y deja de rendir. Cuando vos lográs que esta tela sea rígida, aguanta la presión de la vela y funciona como un ala rápida, como un ala de un avión, como de un planeador, ¿sí? De hecho, si se fijan en los veleros de la Copa América, van a ver que las velas mayores son alas rígidas. En lugar de ser telas, son alas, como si fuera el ala de un planeador. Vamos a ver si encuentro alguna. Jorge, esto que dijiste recién de la vela mayor que se pone, se cambia, ¿eso lo vamos a ver De más cómo se detalle? forma, decís, el... No, todo esto que contaste de cómo Sí, la funciona única la forma vela. de ver esto y qué es lo que sucede con las velas es arriba del barco, ¿eh? No hay otra. Digamos, además Ok. lo podemos explicar acá, pero si no lo ves en la práctica, difícil comprender cómo es. A ver si acá tengo alguno. Pronto, si Dios quiere, vamos a verlo. Si Volveremos, Dios... volveremos. Bueno, cuando uno las busca no aparecen. No. Hola, Jorge. Acá hay una imagen que puede servir. Bien, esto es el corte longitudinal de una vela mayor de un velero de la Copa América. Si lo ven, esto es el corte, cortaron la vela al medio. Es una vela de un avión. Lo único que tiene es que se mueve un poquito, se desplaza por el lado terrestre digamos, Jorge, la valija de la vela. acopla el sonido. Hay una interferencia, Jorge, alguien quiere hablar contigo. ¿Sí? Hola, hola. Porque ese iPhone de quién es. Hola, Jorge. Disculpa, puse el celular porque no tengo audio en la compu. Estoy tratando de apagarlo. Ok. Si no te muteo yo, avísame. Jorge. Bueno, ahí estabas con la velita Ahí ahí. vamos, ahí está, ahora creo que estamos bien. Bueno, si lo ven acá, esto es prácticamente como el ala de un planeador, ¿sí? Es rígida, digamos, no es una tela, sino que es un ala, ¿ok? Claro. Que es Con lo como un cual esto no hay acrílico. forma de que se deforme, digamos, por más presión que le metan, eso va a seguir trabajando tremendamente como una vela, como un ala. Es decir, en vez de estar puesta horizontal como un avión, va vertical, ¿ok? Bien, me vuelvo a la presentación, ¿dónde está? Acá está.
Bien, vamos a las yolas o yawls, ¿sí? Este barco que está acá, ya que estamos, lo presentamos, este es el Esperanza. El Esperanza es un yawl de 18 metros, casi 19, de la Prefectura Naval Argentina. Es un velero de regata, una bestia de barco, ganador de varias regatas famosas, y pelea permanentemente contra el Fortuna, que es su hermanito, a manos de la Armada. Es decir, el Esperanza es de la Prefectura y los Fortuna, el Fortuna 1 era hermano de este, que era de la Armada Argentina. Después sacaron Fortuna 2, Fortuna 3, pero ya son otro tipo de barcos. Este es un yawl. La diferencia entre el yawl y el ketch, o la yola y el queche, es que la timonera, en el caso de los yawl, está por delante de la vela de mesana. ¿Sí? Y además de otros detalles, pero digamos, para poder identificarlo rápido y no pasar papelones, si ustedes ven que el timonel está por delante de la vela de mesana, entonces pueden asumir que es una yola o un yawl. Si el timonel está por detrás del palo de mesana, es un ketch. En este caso están usando una vela de mesana con un palo de mesana más cortito, vela mayor. Acá se ve que esta vela tiene otro tipo de telas, ¿sí? Digamos, ya los colores da que el tipo de confección de la vela, el material de la vela es distinto, no es esta, ¿sí? Esta vela de mesana parece ser de Dacron. Acá, por el tipo de colores que tiene la vela, hay otro tipo de materiales, por lo tanto esta es una vela más rígida, y esto es un spinnaker, ¿sí? Ese spinnaker se toma de un lado con una percha que se llama tangón, esta de aquí, que va tomada en un extremo al mástil, y en el otro extremo no va tomado exactamente al puño de la vela, sino al cabo, que se llama braza, que toma ese puño. Es decir, este tangón tiene como dos ganchos. Un gancho se engancha de abajo para arriba en el mástil, y el otro gancho engancha al puño de la braza. Desenganchar ese puño es todo un trabajito, ¿sí? Porque esta gente no lo hace fácil. Lo tiene que hacer en medio de la regata, con lo cual tiene que trabajar un montón. Generalmente para desenganchar este puño se cuelga un marinero de una driza, ¿sí? Se lo hace que volar hasta este punto y ahí pincha el gancho para soltarlo. Les muestro una foto. Ah, tremendo. Sí, una vez que aprendes a hacerlo sale enseguida, pero hay que hacerlo, ¿no? Es muy clásica este tipo de vela en los catamaranes, ¿verdad? En los catamaranes o en veleros de crucero también. Lo que tiene esta vela es que lleva bastante laburo montarla, ¿sí? Pero una vez que la pusiste, rinde como loco. Especialmente en este tipo de vientos, ¿no? Viento de aleta, vientos portantes, te agrega 2 nudos más, Claro, sin problema. Pero lleva su trabajo claro, esto es, montarla, porque hay que poner el tangón y toda una historieta. Y el timonel claro, tiene que tenés que estar bien tener afilado, ¿no? viento de popa, si no, esta vela no camina. No, hay otras parecidas para ir con vientos más de través, spinnaker asimétricos y Jenakers. Así que se llama viento portante cuando viene de Y popa. vos tenés vientos De popa portantes, que o de son los los. vientos que te dan fuerza, es decir, de empuje, ¿sí? Después tenés los Sí, vientos francos, en los que incluís a los portantes más el través. Los vientos francos se diferencian de los vientos de ceñida, de los vientos de proa. ¿Está? ¿Por qué? Porque el viento de proa es un viento con el que vas contra el viento y por lo tanto, contra el oleaje. ¿Está? Y el barco cuando va contra el viento, va en ceñida o a un descuartelar, digamos, en rumbos contra el viento, como va pegando contra la ola, el barco va saltando, cabeceando, la ola te pasa por arriba. Es una navegación más incómoda, si queremos llamarla de alguna forma, porque primero va saltando, cabeceando, y de alguna forma que también si pasan las olas por arriba te mojás, ¿sí? Entonces, claro. hay un dicho inglés que dice que los caballeros no ciñen, ¿sí? Es decir, los caballeros navegan con el whisky en la mano con viento Bien, franco. viento portante o viento Tal franco. cual. Eh, bueno, no voy a encontrar la foto, la voy a buscar después. Este barco suele montar más de un spinnaker al mismo tiempo. Es decir, un spinnaker
tomado al palo mayor, y un spinnaker más chico tomado al palo de mesana. ¿Sí? Y después los cutters, que es un barquito más clásico, que el nombre viene del inglés cutter, digamos de cortador, ¿sí? Tiene un solo mástil, que lleva una vela mayor de tipo bermuda o cangreja, y después una o dos velas de cuchillo adelante con un botalón, no un botalón, en este caso es un bauprés, que es esta prolongación aquí adelante, ¿sí? Van a ver barcos con este tipo de prolongaciones adelante a proa, los van a ver en el río seguido, en el río, en el mar. Este tipo de prolongaciones hay de dos tipos. Las que son fijas, como en este caso, que no se remueven, que se llaman bauprés, debe estar escrito por acá, bauprés, ¿sí? Y hay otras que se colocan cuando son necesarias y después se retiran, que se llaman botalón, ¿sí? En este caso, en el caso de los cutters, esta prolongación es fija, no se mueve y se utiliza para montar este tipo de vela de stay, se llama vela de stay porque va tomada de un stay que va enganchado a la punta del botalón. ¿Ok? Son rápidos, son muy rápidos, de casco muy chatito y una quilla corrida, que es la que corta el agua, por eso le dicen cutters. Bien, hemos hablado de parte de los tantos aparejos que hay. Hay un aparejo más que faltó agregar ahí, que es esto que se ve acá. Podemos ver este tipo de aparejo que se llama aparejo fraccionado, donde el tope, digamos, del stay de proa, este sería el stay, ¿sí? Donde se toma la vela de proa. En este caso el stay no llega al tope del mástil, sino que llega en general a un séptimo o a un octavo de altura del mástil. Este tipo de aparejo se llama aparejo fraccionado, ¿sí? O aparejo fraccional. Cuando el stay llega a tope, se llama aparejo a tope. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? En los aparejos fraccionados, al ser la vela de proa un poquito más chica, ¿sí? La que influye más en su fuerza es la vela mayor, por lo tanto se supone, digamos, no se supone, sino que desde el punto de vista de la ingeniería del barco, es así, al ser la vela mayor, al tener más capacidad, empuja más y el barco va a tender a orzar mejor, a cerrarse en un ángulo al viento mucho más cerrado que los aparejos a tope. ¿Ok? Bueno, vamos a ver las partes de las velas. Las velas tienen 3 vértices, cada uno de esos vértices se llaman puños, ¿sí? El puño, perdí mi mouse, acá está. El puño de driza es el puño donde se toma el cabo con el que se guisa la vela, que es la driza. El puño de amura, ¿sí? Es este de acá, es el puño con el que se amura la vela o al mástil o al punto fijo, ¿sí? Ese es el general, el primer puño que se toma, es decir, cuando uno va y monta la vela, generalmente el primer puño que uno fija es el puño de amura, ¿está? Que es con el que queda amurada la vela. Los demás puños son móviles, digamos. El puño de escota, este de acá o este de acá, van a permitir abrir o cerrar el ángulo de la vela respecto de la dirección del viento. ¿Ok? Y el puño de driza, este y este, lo que permiten es subir y bajar la vela a medida que necesito subir y bajarla. Uno entiende, bueno, la vela yo la subo una vez y la bajo otra vez. Bueno, eso desde el punto de vista de una navegación de crucero es lo tradicional, digamos. Uno no toca las velas, subo la vela a tope, listo, queda ahí, termino de navegar y la bajo. En una navegación más de regata o más donde pretendo sacarle el jugo a la vela, y con las drizas también juego. Es decir, puedo toquetearlas para aflojar la tensión de la vela en algún punto, lo vamos a ver en detalle más adelante, pero lo que quiero que quede claro es que el único punto que prácticamente no se toca una vez que se monta la vela es el puño de amura. Los demás puños se juega con todos. ¿Ok? Y además de los 3 vértices, tengo 3 lados. Es decir, este lado y este lado. ¿Ok? Y lo mismo en la vela de proa. Cada uno de esos lados tiene un nombre. El lado que enfrenta, digamos que se orienta hacia la popa, o lo que se llamaría el borde de ataque de la vela, en este caso sería este borde en la mayor o este borde en la vela de proa,
ese se llama gratil. ¿Ok? Ese gratil se puede reforzar, o se refuerza en general, con lo que llama una relinga, que es, si lo ven acá lo van a ver, digamos. Esa relinga en este caso es una vela de proa, ¿sí? Un segundo que cambio a mi mouse rojo otra vez. En este caso, esa vela tiene estos ganchitos que llaman garruchos, que lo que hacen es tomar la vela contra el cable del stay, y después la vela tiene un refuerzo, que es un cabo embebido, digamos, ingerido en el borde de la vela, que lo que hace es darle rigidez a ese borde, ¿sí? Esta es una forma de montar la vela. Hay otras que se montan en una especie de guía metálica con un enrollador que va tomado, digamos, esa guía se monta sobre el cable del stay, es una especie de tubo con una canaleta, la vela se mete dentro de esa canaleta, eso dentro de esa relinga y queda enrollada en el stay. ¿Ok? Después, otro borde más es el borde opuesto al gratil, que es este borde por donde sale el viento, por donde descarga la fuerza del viento, que se llama baluma, en este caso es este borde, en el caso de la vela de proa es este borde de acá, ¿sí? Y después este borde de acá abajo, el de la base del triángulo, que se llama pujamen, este de acá, ¿ok? Cada uno de esos bordes puede ser manejado con algún cabo en particular de control. El gratil se maneja en la vela mayor con la driza y otro cabito que está por acá que se llama Cunningham. El pujamen se maneja con un cabito que está acá a popa que se llama pujamero y la baluma con un cabito que se llama balumero. ¿Hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Preguntas, dudas? Bien. Perfecto, bien. Vamos a hablar de esos tres. Del balumero, el pujamero y el Cunningham. El balumero es un cabo que corre embebido en el borde de la baluma, ¿sí? En esta baluma y en la baluma de la vela de proa, de la misma forma que el cabito que estaba ingerido en el gratil. En este caso es un cabito mucho más finito, embebido en el borde de la baluma, que su función es tensar la baluma, es decir, que la baluma se quede tensada y rígida para evitar que flamee con la salida del viento. Si yo no lograra tener una baluma rígida, ¿sí? Tensa, la vela mayor flamearía como una bandera puesta al viento, ¿sí? ¿Y qué pasa con esas telas cuando empiezan a flamear y flamean durante mucho tiempo? Se rompen, se desgastan y empiezan a deshilacharse. Para que no le pase eso a la vela, y a su vez para darle un borde un poco más cerrado y que me quede como una especie de embolsamiento acá en la salida, se utiliza ese balumero, que es un cabito que va tomado como una especie de mordaza en algún punto cercano al borde inferior de la baluma para que quede al alcance de la mano y uno pueda tomarlo de ahí, cazarlo y cerrarlo, tensar la baluma. El pujamero es un cabo que va aquí, es este cabito rojo de acá, ¿sí? Que lo que permite es tirar, digamos, cazar o filar el pujamen, ¿sí? Si yo cazo el pujamero, es decir, tiro del pujamen, lo que va a suceder es que esta parte, la sección inferior del plano de la vela, se va a estirar, se va a aplanar, ¿sí? Si yo lo filo, lo aflojo, lo que va a pasar con la sección de la vela es que se va a embolsar, es decir, ya va a quedar menos tensa y se va a embolsar, con lo cual le estoy dando con el pujamero la forma a la sección inferior de la vela, digamos, a esta parte de acá abajo. Le puedo modificar la forma de la bolsa, que ese es algo que vamos a hablar después. Es decir, si fuera un ala, lo que hago es modificarle la altura, digamos, de la profundidad de la vela, ¿ok? O la profundidad del ala. Y el Cunningham es este cabito que está acá, ¿sí? Cortito, chiquitito, que lo que hace es tirar del gratil hacia abajo. Si yo, digamos, terminé de izar la vela me va a quedar plana, sin arrugas de ningún tipo. Es decir,
Cuando yo hizo la vela mayor, lo que busco es que quede tensa, pero no tremendamente tensada. Lo que estoy buscando es que no presente arrugas en ningún punto del plano de la vela, con lo cual me está diciendo que está bien tensada. Después caso el pujamen o el pujamero hasta algún punto donde la vela me queda relativamente plana, ¿sí? Por cuestiones de la navegación, en determinados momentos, la bolsa que me queda en el centro de la vela, a mí me interesa que vaya a parar hacia adelante, es decir, que se corra hacia adelante. Para hacer eso, ¿qué hago? Una de las maniobras que puedo hacer es tensar o sobretensar la driza. Pegarle con el molinete un repicado más, es decir, hola, sobretensarla un poco más, ¿sí? Con lo cual ahí voy a ver que con ese tensado de la driza se me va a formar una especie de arruga vertical acá en el borde de la vela. Eso significa que, como si yo agarro la tela de la remera o de la camisa que tengo puesta ahora y tiro, ¿sí? Voy a ver que se me genera como una especie de arruga en el sentido en el que estoy tirando. En la vela me va a pasar lo mismo. Eso hace que la vela se aplane y la parte del embolsamiento de la vela se corra hacia adelante, ¿sí? Eso me sirve cuando hay mucho viento y pretendo aplanar la vela. El Cunningham, sin embargo, la driza, lo único que hace es aplanarme los 2/3 superiores de la vela, esta parte, esta sección, ¿sí? El aplanado de la sección inferior de la vela lo hago con el Cunningham, con este cabito que alguien agregó alguna vez y que tensa el gratil en su sección inferior, ¿está? Y me termina de tensar la vela. En una navegación de crucero prácticamente el gratil lo usan muy pocos. En una navegación de regata donde uno pretende sacarle hasta el último gramo de fuerza a una vela, con todo esto se juega permanentemente, ¿sí? Hay un especialista en la vela de la vela mayor y un especialista en la vela de proa, uno o dos, ¿ok? Los battens son esta especie de fundas, pueden ser battens de mitad de vela, como en este caso, o lo que llaman full battens, que cubren la vela en todo su radio de extremo a extremo, ¿sí? Estos battens lo que llevan adentro es una especie de vainilla o de vara, de listón, digamos, de algún material rígido, muy liviano, o de plástico o de madera parecida a la madera balsa. Lo que hacen los battens, esas ballenitas, digamos, que se le ponen a la vela, es darle rigidez a la sección exterior, digamos, al borde de salida de la vela. ¿Ok? Eso es para que cuando se forme la bolsa en la vela, no se me forme a popa, sino que se me forme más bien adelante, porque esta parte final, esta sección final va a quedar plana. Si yo veo el ala de un avión, si alguna vez viajaron en avión y se tomaron el laburo de mirar el ala, ¿sí? Van a ver que el ala está curvada más bien adelante, en la parte, digamos, en la sección delantera del ala. La sección trasera del ala es como un plano que baja inclinado hasta el borde de salida del ala. Acá pasa lo mismo. Digamos, la curvatura del ala, de la vela, la voy a tener en la sección media y delantera, mientras que la sección posterior de la vela va a tender a ser lo más plana posible. Ese aplanado lo fuerzo con esas ballenas que le metemos a las velas, ¿sí? Que llaman battens, ¿sí? O sables, ¿ok? Generalmente quedan puestos en las velas, uno no los pone y los saca. Son pocas las velas en las que uno tiene que ponerlos y sacarlos cada vez. Se suelen sacar cuando uno desmonta la vela mayor y la va a guardar en la bolsa, entonces como la vela tiene que ser plegada, digamos, bajada, enrollada, digamos, o plegada, y después doblada en 2 o 3, si fuera una vela full batten, le tengo que sacar esa ballena porque si no, no la puedo plegar, ¿ok? Entonces en ese caso sí se sacan los battens. En las velas de proa no suele existir battens, o por lo menos ya no existen en las velas nuevas, en las velas modernas. Los rizos, esto es interesante. ¿Preguntas hasta ahí? Jorge, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, adelante. Mira, los battens, ¿cómo van colocados? Porque hay mucha gente que lo pone a presión, el batten, y hace presión contra la baluma. Y otra gente que lo pone, que apenas, como le dicen acá, que al llegue, a que quede en la baluma. Te pregunto esto ¿por qué? Porque muchas veces te encuentras que hay barcos que el batten
toma la forma contraria a la vela. Es decir, tenés el váter de arriba que está hacia barlovento y los váter de abajo a sotavento. Por eso te preguntaba esa Lo consulta. ideal es que el váter, digamos, que el extremo del váter quede lo más cercano a la baluma, porque vos lo que buscás es que la baluma quede, digamos, quede rígida y no flamee, ¿sí? Con lo cual lo ideal es que el váter quede cercano o apoyado, digamos, en la baluma, ¿viste? Lo insertás y con el dedo lo empujás, no necesitas que lo empuje mucho, apenitas como para que quede ahí al borde. Algunos tienen como un cierre, como una especie de velcro, como para cerrar el sobrecito de la baluma, porque si viste la vela empieza a flamear, el váter sale volando. Entonces, para que no suceda eso, tienen como un velcro como para cerrar el sobrecito del, del váter como para que no se escape. Perdón. ¿Sí? Y la full batten, bueno, ahí sí te va a quedar el batten de extremo a extremo, ¿sí? El full batten ya tiene una especie de forma propia, digamos, no es que es una tablita recta, sino que la vas a ver que tiene como una especie, adelante como más flexible, ¿sí? Que lo que permite es que la vela digamos, se flexione en la sección delantera. Bien, hablemos de los rizos. Sí, dale. ¿Había alguna pregunta? Cortó, Bueno, pero gracias. no, está bien, de nada. Sigo con los rizos. En ciertas ocasiones, digamos, cuando yo necesito, digamos, el barco está muy sobrevelado, con mucho trapo, ¿sí? Le sobra paño, hace falta achicar velas. Con las velas de prueba es más fácil. Si es una vela con enrollador, la enrollo y le quito tamaño a la vela, ¿sí? O voy y la cambio por otra más chica. Es decir, mando a alguien, un proel, un marinero que vaya a proa y cambie la vela de proa. En la vela mayor es más complicado, porque, digamos, los barcos de crucero de nuestro tipo no tienen enrolladores en la vela mayor, con lo cual la tengo que achicar de alguna forma. Eso se hace, digamos, la maniobra de achicar la vela mayor se llama tomar rizos o tomar manos de rizo, ¿sí? Lo normal es que una vela tenga entre 2 y 3 manos de rizo posible, con lo cual cada mano de rizo me reduce una determinada cantidad de metros del plano de la vela, ¿sí? Hay dos formas de tomar rizos, digamos, un mecanismo antiguo donde tengo que ir y enganchar, digamos, el hollao, la argolla de un rizo en un gancho aquí delante, a ver si lo tengo por acá. No, no tenía el puño ahí. Y cuando tomo el primer rizo, lo que hago es, en este caso tengo un cabo azul y un cabo rojo. Este cabo azul parte de aquí, pongo mi mouse rojo, parte de aquí, de la botavara, ¿sí? Sube vertical hasta un hollao, hasta una argolla, y después baja en diagonal hacia popa. ¿Por qué? Porque cuando yo tire de este cabo, lo que quiero es que la vela quede tensa hacia popa, con lo cual este cabo de alguna forma tira hacia atrás cuando lo jalo. Y después este mismo cabo vuelve a subir a este hollao y baja hasta un desvío a pie de mástil y de ahí me lo llevo al cockpit. Lo mismo pasa con el cabo rojo, es decir, el cabo del primer rizo sería el cabo rojo y el cabo azul el cabo del segundo rizo. Cuando yo tiro del primer rizo, para tomar ese primer rizo, lo que tengo que hacer es primero soltar la driza, es decir, filar la driza para que la vela caiga, ¿sí? Si no, no va a ser posible tomar el rizo. Cuando la vela cayó, entonces ahí tomo el primer rizo y la vela se achicó, ¿sí? Y ahí, una vez que tomé el primer rizo, vuelvo a cazar la driza y la vela queda tensa otra vez, ¿ok? De ahí puedo seguir y tomar el segundo rizo, haciendo la misma maniobra, tirando esta vez, soltando la driza, tirando del cabo azul, y me quedo con una vela prácticamente de la mitad de la que tenía antes. O por lo menos 2/3 de lo que tenía antes. ¿Ok? Si quiero soltar los rizos y volver a la vela mayor, entonces suelto los cabos de los rizos y vuelvo a
cazar la driza para que la vela vuelva a subir al punto en el que estaba. ¿Ok? Dependiendo de la fuerza del viento, la escora que tenga el barco, digamos lo que me convenga en cada caso, voy a tomar 1, 2, 3 manos de rizo, o directamente reemplazar la vela mayor por una vela mayor de capa, una vela de tormenta. ¿Ok? En las velas de proa no existe, ya antes existían formas de tomar rizos en las velas de proa. Con el advenimiento, digamos, de los enrolladores, prácticamente ya no se fabrican velas como para tomar rizos en las velas de proa. Directamente se la cambia por una más chica y listo, o se la enrolla quitándole tamaño. ¿Ok? Una vez que la vela ha bajado, digamos, se ha quedado quedó tomado el rizo, después se utilizan estos hollados intermedios para pasar un cabito, y con ese cabito, que se llama amantes de rizo, o matafiones, se atan los pliegues que quedan de la vela a la botavara, simplemente con un nudo doble, para que esos restos, digamos, esos pliegues de vela no queden saltando, volando al pie de la botavara. ¿Ok? Jorge, en el caso de los mástiles de vela mayor, el mástil principal, ¿no? O sea, el mástil que enrolla la vela, acá no, en ese caso no se utilizan No, los rizos, prácticamente ¿verdad? no lo tenés. Ahí te vas a encontrar con dos tipos de enrolladores. Los enrolladores que van sobre el mástil o enrolladores en la botavara. ¿Sí? Ah, porque también está el enrollador de botavara, tenés Claro, razón. con uno de los dos le sacás metros a la vela, o metiéndola dentro del mástil o metiéndola dentro de la O botavara. bajándola. Claro, Es más está bien. práctico, digamos, más cómodo para una navegación de crucero, ¿no? Claro, sí, sí. Perdón, ¿dijiste que eran los amantes de rizo? Amantes de rizo son estos, el azul y el rojo. Ah, ok. ¿Y Y tenés después, tantos como manos pueda tener esa vela? sí, vas a tener 1, 2 o 3. Puede haber, en barcos chiquitos tenés uno solo que hace todo el trabajo para un rizo, ¿sí? Barco chico me refiero a 20, 25 pies de eslora, con un solo cabo podés manejar los dos, es decir, cada rizo con un solo cabo. En barcos más grandes, donde la vela mayor es muy grande, y ya con un solo cabo no podés, entonces vas a tener un amante de rizo para el lado de la baluma y un amante de rizo para el lado del gratil. Es decir, tenés dos, ¿sí? 2 por cada rizo. ¿Está? Se complica un poquito más porque tenés que tomarla con, digamos, cazar 2 cabos, pero es bastante más simple en ese tipo de barcos al ser más grandes. ¿Ok? Te lleva un poquito más tomar los rizos, 2, 3 minutos más, nada del otro mundo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿cómo va? Perdón, llegué tarde, no quería interrumpir. No problem. Con respecto al enrollador de mayor, uno de los temas, todo tiene su pro y su contra, ¿no? Sí, obvio. Uno de los temas es que no se puede usar bate. Claro, ese es el problema. En eso es más piola el enrollador de botavara que el enrollador de mástil. Por el enrollador de mástil no puede usar bate, con lo cual la vela acá te va a flamear, porque no lo puedes enrollar ni meter adentro del palo. Ahí tenés, en esos casos, Ah, claro. el batten es paralelo a la botavara y ya se puede enrollar un poquito mejor, ¿sí? Y te queda ¿cómo se llama? La forma de la vela un poco más prolija, más funcional a lo que buscas. Bien, otro par de detalles más de las velas, que generalmente uno los ve, ¿sí? Los famosos catavientos, que son estos piolines o telitas o lanitas que tienen la vela mayor en su baluma, ¿sí? Y que tienen las velas de proa a distintas alturas en grupos de 2 o 3, en un par de grupos o 3 grupos, dependiendo del tamaño de la vela. Y las bandas de profundidad, que son esas tiras azules o de otro color que tienen las velas a determinadas alturas, ¿sí? Los catavientos son simplemente, en inglés se dicen wind tellers, sería el que me cantan el viento, me dicen en qué dirección está saliendo el viento o está circulando el flujo de aire por ambos lados de la vela, ¿sí? En la vela mayor, esos catavientos me están diciendo si el viento está saliendo bien orientado respecto a la baluma. Si estos catavientos, cualquiera de estos, se tuerce para un lado de la vela o para el otro lado, para el lado de sotavento, para el lado de barlovento, me está indicando que la vela está mal orientada al viento, con lo cual
me está diciendo, che, la tenés que reorientar porque no está bien afilada, no está bien trimada, no está bien orientada al viento, ¿sí? Vamos a ver cómo interpretarlos un poquito más adelante. En el plano de las velas de proa me muestran básicamente lo mismo, pero como la vela de proa tiene ajustes distintos, es decir, un trimado distinto a la vela mayor, se los coloca dentro del plano de la vela y no en el borde de salida de la vela, ¿sí? Y las bandas de profundidad, me estaba olvidando, lo que permiten es ver cuál es la forma de la vela, la profundidad de la vela. Es decir, si yo la miro desde abajo al plano de la vela, me va a mostrar la curvatura que tiene la vela en cada caso. Creo que más adelante tenemos una foto, pero voy a ver si encuentro alguna. Como corresponde. Bueno, espero después encontrar la foto para mostrárselas. Pero lo que me va a cantar esa banda de profundidad es cuán curvada está la vela, ¿sí? Y es una especie, digamos, de marcador o de sensor que a simple vista, mirándolo, yo tengo una apreciación más clara de cuál es la curvatura que tiene, el embolsamiento que tiene la vela en cada caso. Y lo último, digamos, es el alunamiento de la mayor, ¿sí? Se llama alunamiento, digamos, si la vela fuera un triángulo exacto, digamos, la baluma sería esta línea recta, perdón, esta de acá, que va desde el puño de driza hasta el puño de escota. Para sacarle un poco más de paño, digamos, de fuerza a la vela, los fabricantes le agregan un alunamiento, digamos, le agregan tela, ¿sí? O extienden el paño, extendiéndolo, ¿ok? Puedo tener velas sin alunamiento, que sea un triángulo plano como el que estoy viendo más clarito en el medio, velas con poco o mucho alunamiento, una curva muy larga, ¿está? Que lo que da es mayor tamaño de la vela mayor, y si tiene mayor tamaño me va a generar más fuerza, ¿está? Ese alunamiento puede existir tanto en la vela mayor como en las velas de proa. En general las velas de proa, ese alunamiento se maneja de otra forma, es mucho más sutil, digamos, se agrega más paño de vela que en el caso de la vela mayor. Y a su vez los battens lo que va a hacer es sostener ese alunamiento para que la vela no flamee, ¿no? Materiales. Las velas modernas se fabrican, es decir, prácticamente ya no hay velas que se fabriquen de tela, de algodón, ¿sí? Se fabrican prácticamente todas en telas sintéticas. El material más común es el dacrón, que es el que les vemos a las velas de todos los veleros que vemos cada vez que salimos a navegar. ¿Ok? En veleros de alta performance o veleros de competición, veleros de regata, ahí empiezan a aparecer otros materiales que están formados, digamos, de fibras de aramidas. Las aramidas son fibras plásticas o fibras sintéticas muy resistentes. Habrán oído hablar del Kevlar. El Kevlar es el más conocido de esos materiales, ¿sí? Se fabrican los chalecos antibalas con este material, por su rigidez, digamos. En este caso no es que la vela es de Kevlar en particular, digamos, la vela de Dacron lo que tiene es un tejido de fibras de Dacron como si fuera una tela tradicional, no van a ver nada distinto de eso. En este caso acá no se ve tan bien porque la vela es oscura, ¿sí? Acá se ve mejor, en la derecha. En ese caso, esas velas fabricadas con esos materiales más resistentes en realidad se componen de dos materiales. Por un lado, de una grilla, ¿sí? O una especie de tela, como si fuera una arpillera, un entretejido de esos materiales resistentes, Kevlar, Pentex, Dyneema, Spectra, hay decenas, ¿sí? Y sobre eso digamos, eso se envaina en una película de un plástico mucho menos rígido que se llama Mylar, que es una especie cuando uno hace la vela, digamos, se hace una película de Mylar que parecería ser como la del plástico para envolver comida, ¿sí? ¿Vieron ese plástico para envolver alimentos? Se hace una plancha de Mylar, sobre esa plancha de Mylar se agrega la red de Kevlar, Pentex o Spectra, y otra plancha de Mylar arriba, se hace una especie de sándwich, ¿sí?
Eso se lo pone a presión, se lo calienta, el mylar se pega al de una plancha y le da otra, y deja en el medio a la red de Kevlar, que es la que le da la rigidez al material. ¿Ok? Y de esa forma queda armada esta grilla que está acá. Eso me queda una vela de un material recontra rígido, tan rígido que de hecho no lo puedo plegar. Esas velas las termino, tengo que enrollarlas como si fuera un tubo, ¿sí? Porque no se las puede doblar. Es tan rígido que no me permite doblarlo. Van a ver que los veleros esos de regata que vemos pasar los sábados y domingos, que vienen con velas grises o negras de estos colores, cuando tienen la vela o la dejan caer y queda toda tirada sobre la cubierta, básicamente uno dice, uy, qué desprolijo. No, la verdad es que no la pueden plegar. O la sacan y la enrollan, o la dejan tirada que tome la forma que pueda tomar. ¿Sí? Si no, la tienen que desmontar y enrollarla como si fuera un tubo, hacer un rollo con la vela. ¿Ok? De tan rígidas que son. No duran mucho esos materiales, son muy sensibles al calor y a la luz del sol, con lo cual a lo largo de los años ese mylar, esa tela, ese plástico que lo recubre, termina deshaciéndose, despellejándose, ¿sí? Y la vela pierde su funcionalidad. Son mucho más caras. Si una mayor de un barco de 25 pies vale, no sé, $600, es probable que una mayor de estos materiales valga entre $6.000 y $10.000, ¿sí? Es decir, no son para nada baratas. Pero su rendimiento para competencia tiene sentido, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de la vela mayor. Hasta acá, preguntas. Se desmayaron todos. Bien, acá tenemos tres tipos de vela mayor, ¿sí? La vela mayor de los veleros de tipo sloop, de los nuestros, son velas de tipo cuchillo. De vuelta, surgieron allá en el siglo XVI como una especie de transformación de la vela cangreja. La botavara en este tipo de velas es la única percha que sostiene a la vela mayor, a diferencia de las cangrejas que tienen una botavara y una antena arriba que la sostiene en su borde superior. En las velas mayor que vemos hoy en día, cambia el alunamiento básicamente. Acá esta segunda vela es una vela con un alunamiento más pronunciado, y la que viene ahora es una vela con un alunamiento más grande, con una percha a tope, como si fuera esa especie de antena, que lo que da es un aumento de la superficie, ¿sí? Y esta es una vela mayor típica tradicional, ¿ok? Pueden tener digamos, battens o full batten, ¿sí? ¿Cómo se monta? La vela mayor se monta. Primero, la saco de su bolsa, la presento. Lo primero que fijo es el puño de amura, es decir, a la gancera de la botavara. Es un gancho que hay en la botavara, ¿ok? Donde se fija el hollá o la argolla del puño de amura de la vela. Luego tomo la driza al puño de driza y fijo el puño de escota al pujamero, es decir, al cabo que está al final de la botavara. ¿Ok? Hecho eso, lo que hago es izar la vela, izándola con la driza. ¿Está? Velas de proa. El catálogo de velas de proa es sencillamente inmenso, ¿sí? Por un lado, también son velas triangulares de tipo de cuchillo, de distintas formas, distintos tamaños. Vamos a esperar que dé la vuelta a esto. Las velas típicas que vemos nosotros en los veleros de nuestros días son dos o tres, digamos. Las velas de tipo Genoa, acá van pasando otras. Esto es una trinquetilla, ¿sí? Esto es un Jennaker. Esto un Spinnaker. Se ven más lindos en la realidad. Esto es una Genoa, ¿sí? Genoa 1, fíjense que este tipo de vela pasa
sobrepasa la línea del mástil, Genoa 2, que prácticamente sobrepasa apenas un poquito la línea del mástil, Genoa 3, donde su baluma prácticamente coincide con el borde del mástil. Este es un Yankee, que parecería como una especie de Genoa 2, pero como el puño de escota un poco más alto. Esto es un foque, ¿sí? Es una especie de vela más chica para mucho viento, una trinquetilla, ¿ok? Un Schenaker para ir con vientos de través y hasta un descuartelar, y Spinnaker para vientos bien portantes con su tangón, ¿ok? ¿Hay un Genoa 0, puede ser? Hay uno que se llama Código Cero, que es Ah, como código la cero. Genoa, pero que en vez de llegar hasta un 150, digamos, lo que se mide es en el porcentaje que sobrepasa, hay un valor que se llama el J, digamos. ¿Cuál es el porcentaje que la vela sobrepasa de la línea del mástil? Un Genoa 1 puede estar en el orden del 140, 150%, es decir, un 50% de la vela, digamos, de la distancia, se mide de la distancia, digamos, del triángulo de proa, ¿sí? Un 50% más de ese triángulo sobrepasa cubriendo la línea de la botavara. El código cero prácticamente es casi hasta un 180, y el exagerado hasta un 200% del tamaño, es decir, como que esta vela llegaría hasta acá, ¿sí? Es para vientos muy livianos, y mientras no tengas que hacer muchas viradas, porque si tenés que virar esa vela, cambiarla de amura, es tremendamente complicado, ¿sí? Se complica ¿Como el demasiado. Schenaker? ¿Es el tamaño del Schenaker que mostraste recién? Sí, el Schenaker tiene otra cosa más, pero es parecida en cierta forma al Schenaker. El Schenaker tiene el puño de escota un poquito más alto, ¿sí? El código cero, el puño de escota está bien al nivel de la cubierta. Es decir, este puño se mantiene ahí, ¿sí? Acá en el Schenaker el puño de escota está un poquito más alto, ¿ok? Te permite ver por acá abajo. Ah, ok, ok. Jorge, en tu velero, la vez que salimos a navegar, ¿la vela de proa qué era? Es un Genoa 1 con enrollador, con lo cual lo podemos achicarlo a Genoa 2, Genoa 3, o a Ah, nada, cerrarlo por completo. ok. Yo Y el tengo Genoa Schenaker 1 y Genoa 3, digamos, si vamos a hacer una navegación de larga distancia y sé que no vamos a necesitar un Genoa 1 porque sopla bastante o porque vamos a maniobrar mucho, cambio y ponemos Genoa 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el enrollo, eso que te queda, digamos, vos cuando enrollás la vela, el manojo de vela que queda en el enrollador influye en la entrada del viento sobre la vela. Entonces lo que uno no quiere es que eso pase. Entonces en una navegación de larga distancia, donde vamos a ir mucho tiempo con el mismo rumbo, conviene quizás cambiar la vela en vez de usar el enrollador. ¿Y ahí tenés para poner una trinquetilla o Yo un tengo para poner un Schenaker? Genoa 3, digamos, este chiquitito, ¿sí? Mm. Y después Y un spin. son velas, el Spinnaker y el Schenaker son velas de colores, por eso está de color en Generalmente el... son de colores, sí, Mm. sí. Pero podrían ser blancas perfectamente, ¿eh? Porque en general se hace con un dacrón un poquito más liviano, parecido al famosa tela de avión, ¿sí? De las camperas esas de tela de avión. Es una tela muy liviana, porque están hechas para navegar con vientos más bien flojos, no con vientos fuertes. Podés tener una Spinnaker pesado con telas más pesadas, pero generalmente se hacen para navegar con vientos livianos, por eso tienen una tela muy livianita, ¿sí? Que con la primera brisa, el primer vientito suave, inmediatamente toman vuelo. Si fuera más pesada, les costaría un poco más, ¿sí? Bien, vamos a hablar de las genoas en particular. Las genoas, por su tamaño, superan largamente el tamaño del palo. Y acá vamos a hablar de un par de cosas, digamos, cómo se mide la genoa. Digamos, hay 3 parámetros. Uno es este de acá abajo, pongo otra vez el puntero rojo. Digamos, esta medida de acá abajo, ¿sí? Que es la que va desde el puño de amura de la vela hasta el borde del mástil,
esa medida se llama J, es el J de la vela, ¿sí? Después tenemos el H de la vela, que es la altura de la vela, que va desde el puño de Drisa, desde el tope, hasta el puño de Amura, ¿ok? Y después está el LP, o la traducción sería el perpendicular del gratil. Esta línea roja es perpendicular a la línea del gratil. Esta medida del LP, ¿sí?, es la que da la medida de la vela del Genoa. Puedo tener Genoas de 150%, de 100%, de 120%, ¿sí? Un Genoa de 150% es un Genoa de este tipo, es decir, donde la medida del J se extiende hasta un 150%, ¿sí? Y eso me da el tamaño de un típico Genoa 1. ¿Ok? Es decir, un Genoa 1, como en este caso, va a estar en el orden del 150%, un Genoa 2 en el orden del 120, 125%, y un Genoa 3 en el orden del 100, 90%. ¿Sí? ¿Ok? Las Genoas se caracterizan, primero, por ser una vela de proa bastante liviana, el pujamen de la vela tendría o tiene que estar más bien paralelo a la línea de la cubierta, ¿sí? Puede estar un poquito más levantado, pero en general tiende a estar lo más bajo posible, ¿ok? Tomaron hasta ese momento se usaban otro tipo de vela de proa que se llamaban foques, ¿sí? El foque es la vela que sigue, si no me equivoco. Bien, acá está la medida de las Genovas. Genoa 1, LP del 150%, Genoa 2, LP del 125 al 130, y Genoa 3, 100%, 90% también. Después el Yankee, el foque y la trinquetilla. Las velas que se usaban hasta las Olimpiadas del 62, creo que fue, eran este tipo de velas, el foque, ¿sí? Una vela triangular con el puño relativamente alto hasta que apareció un velero tripulado por suizos que inventaron una especie de foque donde llevaron el puño bien hasta abajo, ¿sí? Con lo cual le agregaban metros de tamaño a la vela. Por lo tanto, esa vela rendía mucho más. Bueno, terminaron ganando las Olimpiadas en su categoría y a partir de ahí, como era la vela que se usó en las Olimpiadas de Génova, le quedó el nombre de Génova y que después, bueno, en nuestro caso se castellanizó como vela Genoa o Génoa, ¿sí? Pero también la pueden ver como Genoa, Génoa o velas de Génova en alguna literatura. ¿Está? El Yankee en particular, que es esta vela de aquí, es una vela cuyo LP está en el orden del 110 al 125%, es decir, que el puño pasa un poquito la línea del mástil, ¿sí? Es una vela típica de cruceristas de larga distancia, porque rinde tanto como una Genoa, pero como, digamos, en crucero de larga distancia suelen pasar las olas por arriba del barco, para que la ola no embolse y pegue en la vela, se levanta el puño para que pase por debajo de la vela. Con lo cual ponen esa vela y se largan a cruzar durante semanas sin tener que estar cuidando que la vela de proa se vaya por el golpe de la vela. ¿Ok? El foque, que es esta vela, es una vela más chica, ¿sí? Para vientos bastante más fuertes, y la trinquetilla, que es esta chiquitita de acá, ¿sí? Es una vela que puede usarse tanto para vientos fuertes como para acompañar a otra vela para agregar presión, digamos, para agregar fuerza de tracción al barco, es decir, combinada con otras velas. Una pregunta, Jorge. Señora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, vos. Bien. Escúchame, si hay poco viento, no ponés un Genoa 3, ponés un Genoa 1. Pongo un Genoa 1, correcto. Puedo ponerlo, trato de sumar la mayor superficie de vela. Correcto, así es. ¿Y por qué acá dice que podés poner una Genoa 3 o un Yankee para sumar fuerza en condiciones de viento suave? Es decir, una Genoa 3 o un Yankee. La diferencia con el Yankee es que lo que vas a tener es una navegación más cómoda si tenés oleaje fuerte. ¿Sí? Fíjense. Claro, porque pasa por debajo de la vela, la ola. Miren este.
Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 velas. Esto es un ketch, digamos, timonel a popa de la mesana del palo de atrás, Sí. navegando de través, y en proa tiene un Jennaker, me vuelvo otra vez, así lo ven otra vez. Ese Jennaker que sería esta vela flotante, pongo el mouse rojo. Es un espí ese. Claro, pero fíjate que en realidad no está tomado con un tangón, sino que está fijado a esta prolongación acá adelante. Lo tienen tomado casi bueno, se me fue, quédate quieto ahí. Está tomado acá, el caperol, digamos, de proa. Sí. Ahora están haciendo trabajo. Una Ah, especie de Jennaker. Después tienen la genoa, ¿sí? Acá detrás sí. montaron una trinquetilla. Y después, bueno, mayor y mesana. Están trabajando con viento de aleta. Jorge, Sí, adelante. Espera, viento de aleta. parece que Pará, bueno, déjalo terminar la idea, a ver. Están con otra vez, o cómo están orientadas estas velas, otra vez o a un largo, digamos. No de popa porque no les rendiría las velas de adelante, ahí sí tendría que ponerle un tangón a esta. Pero a la velocidad que van, logrando sumar todo ese velamen, ¿no? Sí, pero me parece que van con bastante viento, no con Sí, poco. había viento ese día, soplaba. Estos venían de correr una regata que la ganaron ellos. ¿Sí? Es un clásico de madera, ¿está? Sí, Jorge, ¿están sí. todos de estribor? Perdón, no te escuché. Están todos de estribor. Para el mismo lado. Tenés algunos del otro lado, del lado de babor, y tenés a este que está acá, que está vigilando a esta vela. No, pero no la gente, las velas. Claro, están todas amuradas de este lado, porque deben tener, digamos, están amurados a babor, el viento les está entrando por babor. ¿Sí? O le está entrando por través de babor, O de aleta. o de aleta, ¿sí? Hasta máximo de aleta, es decir, o lo tienen por acá atrás, por cómo está la banderita acá arriba, diría más de aleta que otra cosa, ¿no, Gino? ¿Qué te parece? Sí, tal cual, clavado. Y vienen corriendo, eso es viento portante. A full, A full, como locos. matándose. Escuchá, Jorge, Sí. una pregunta, disculpa. Es través, entre través y popa tenés aleta. Entre través y popa tenés, de través hacia popa, viene a un largo, Sí. vamos a hablar de eso en un ratito. Disculpa, seguí. Viene a un Listo. largo, después aleta y después popa redonda. Bueno, gracias. Bueno, pero acá como para que vean que en condiciones donde uno quiere sacarle fuerza al barco, empieza a poner todos los trapos que encuentra dentro del barco, ¿sí? Y si hay pañales, pone pañales. Yo eso es lo que no me explico. Si vos le querés sacar fuerza al barco, ¿para qué tanto trapo le puso? Porque van, ¿Por qué no le puso un foque? nudos tranquilamente. Cuando Jorge dice sacar fuerza no es disminuir, es aumentar. Aumentarle fuerza, claro. Le quiere decir, sacarle quiere decir exprimir, o sea, a eso se refiere. Bien. Sí. Gracias, Sebastián. Sí, buen punto. Gracias. Bueno, me vuelvo, esto ya era técnico, así que me vuelvo a donde estábamos. Jorge, Sí, señor. decime, ¿no te da la sensación de que iban como estaban demasiado afiladas porque estaban sobrevelados? Sí, pero estaban corriendo como locos. Si cazaban se iban de poncho, pero... Si cazaban, se les va a escorar rápidamente. Por eso necesitas, en esas condiciones, necesitas tener un vigilante en cada vela. Porque a la primera ráfaga que te tira el barco de costado, o te lo pones de sombrero si no tenés a alguien que inmediatamente file para sacarle presión. Sí, Por eso, queda me muy bonito, pero van al límite. Claro, pero ojo, vienen de una regata, con lo cual te diría que son profesionales, es decir, no cobran por eso, pero están afilados para controlar el barco en esa situación. ¿Sí? Por eso es que por eso también me parece que el viento viene bien de aleta, más que de través, porque no está escorado, si no estaría un poco más escorado, ¿no? A las chapas y el barco ya preparado, ya esa maniobra la tienen que haber probado 200 veces, no se tiraron a poner toda esa vela de saque de un día para el otro, es decir, eso lo tienen bien calculado y lo usan a menudo, porque
montar todo ese velamen lleva un trabajito, lleva un tiempito. Ujú. ¿Sí? Nunca vi un barco con tantas velas puestas. Todo el aparejo Así, un armado barco para así poder chico, montar. ¿no? ¿Cómo? Nunca vi un barco así con tantas velas. En estos Puestas. clásicos, así queches y yolas, es típico, ¿eh? Cuando se ponen a Sí, correr, mira, sacan todo lo que tienen a mano. mira, mira. Da gusto verlo. Bien, hablamos del yanqui, el poke y la trinquetilla. Vamos a ver el spinnaker, el famoso spin. ¿Sí? Que tengo acá. Bien. Primero, ¿cómo se monta? Me parece más piola mostrar esta foto que es más clara. ¿Sí? El spinnaker es una vela típica para navegar con vientos portantes, vientos popa redonda, aleta, a un largo. Ya en través se va a complicar un poquito. Acá están navegando en popa claramente. Fíjense que en este tipo de navegación, digamos, esta vela, primero, es de un material muchísimo más liviano. Voy a cambiar otra vez mi mouse. Mucho más liviano. No tiene un puño de amura, ¿sí? Sino que tiene, por lo pronto, un puño de drisa, que es el que está arriba. Después tiene un puño de escota, que es el que queda oculto atrás de la vela mayor en este caso, y un puño de brasa, ¿sí? Que es este que está acá, donde se toma el tangón. De momento que yo viro la vela, es decir, cambio de amura, cambio el barco de rumbo, por lo tanto tengo que empezar, paso la mayor de un lado, hacia el otro lado, y tengo que cruzar el spinnaker del otro lado. El puño que en este momento era puño de brasa, va a pasar a ser puño de escota, y el tangón que lo paso del otro lado, ese puño que antes era el puño de amura, va a pasar a ser ahora el puño de brasa, ¿sí? Eso es como se lo llama técnicamente. El tangón no se toma a la vela, sino que se toma al cabo, ¿sí? Si lo ven acá tienen dos cabos. Fíjense que acá vienen dos cabitos, ¿sí? Uno es la brasa y otro la escota. Dependiendo en qué situación se la maneja, van a usar o un cabo más rígido, más duro, ¿sí? Que es la brasa, o un caño más fino, que es la escota. ¿Está? ¿Por qué usar un cabo más fino, digamos, en veleros de crucero, de recreativo, se usa un mismo cabo para todo? ¿Está? Pero con velas tan grandes que trabajan muy bien con vientos muy flojos, si yo le pongo un cabo muy pesado, me tira el puño de la vela para abajo, con lo cual tengo que usar un cabo livianito para que la vela se levante y vuele, ¿sí? El trimado de esta vela lleva un tiempito, digamos. Hay que aprender a izarla, ¿sí? Se la iza por detrás de la vela mayor, es decir, en este caso llevaríamos la bolsa de la vela acá a la proa, ¿sí? Se la toma o a los guardamancebos, o a los candeleros, o a los obenques del lado que queda tapado por la mayor, ¿ok? Armo el tangón, no sé si se llega a ver ahí, vamos a verlo acá. El tangón lleva dos amantes, me fui para atrás, perdón. Aquí. El tangón lleva este triangulito que está acá, con un cabo que va hasta más o menos la mitad del mástil, que se llama amantillo de tangón, y otro igual, idéntico, que baja hasta el pie del mástil. Este es el Jennaker. Que baja hasta el Jennaker, porque pie. dice Spinnaker en el título. Perdón, el otro es un spinnaker asimétrico, ¿sí? Este es un spinnaker asimétrico. Fíjense, la diferencia es que el spinnaker asimétrico se Es toma muy parecido al al Jennaker. puño. Sí, la diferencia está en el borde de ataque de la vela. Este borde de ataque es un poco más recto que en el Jennaker, que es, perdón, mucho más embolsado que en el Jennaker, que suele ser más recto, ¿sí? Acá tiene como una curvatura, que si nos vamos a la siguiente, en el Jennaker, este borde de ataque, ¿sí? Es más recto, ¿ok?
Generalmente lo que se ve en nuestras aguas es el asimétrico, ¿ok? Porque es prácticamente una especie de vela multipropósito, la puedo usar como spinnaker o como spinnaker asimétrico en cualquier condición, ¿ok? Este tangón se regula a la altura, es decir, lo puedo subir o bajar, este puño, ¿sí? Con lo cual tengo que subir o bajar también los amantillos, el contra y el amantillo. Si yo lo subo, lo que le doy es más bolsa en la parte superior a la vela. Si lo bajo, la aplano, la dejo más chata, ¿sí? Y le ofrezco más superficie al viento. Es decir, que con vientos muy suaves tenderé a bajar el tangón para que me quede más superficie enfrentada al viento. Con vientos un poco más fuertes lo subo, ¿sí? Para que la vela no tenga tanta trapo enfrentado al viento. ¿Está? Luego, una vez que la levanté, lo primero que hago es tirar de la brasa para que este tangón se corra, empiece a desplazarse hacia popa, y lo sigo cazando hasta que este borde de la vela empieza a flamear. Cuando este borde de la vela, digamos, este sería el gratil, ¿sí? El borde de ataque de la vela, en este caso empieza a flamear, significa que está orientado bien al borde del viento. Ahí lo filo un cachito y dejo que deje de flamear, ¿ok? Y ahí ya tengo trimado el borde de ataque de la vela, el gratil. A partir de ese momento empiezo a jugar con la escota. Empiezo a cazar la escota, ¿sí? Y empiezo a ver cómo empieza a aumentar la velocidad en la corredera. ¿Está? Cuando sigo cazando la escota y me empieza a flamear otra vez el borde del gratil, significa que está embolsando mucho viento y empieza a desbordar, entonces ahí tengo que soltar un poquito la escota. El trimado de esta vela necesita por lo menos una persona que esté manejando la escota, yendo y viniendo. De vuelta, en una navegación de crucero lo dejo una vez y me olvido. En una navegación de regata van a ver un tipo que está parado acá, ¿sí? Que está manejando permanentemente mirando la vela de proa. ¿Por qué? Porque él tiene la vela mayor que lo tapa, ¿sí? Que es lo que se ve acá. Acá lo tienen. Este señor que está parado ahí de remera azul y este otro, estos dos están manejando el spinnaker. Uno la escota y el otro la brasa. Fíjense que los cabos van hacia popa del barco, hacia unos motones, unas roldanas que están a popa, y de un lado y del otro, la otra baja por el otro lado, y se la llevan hacia adelante. Y desde ahí, paraditos, van filando y cazando. ¿Ok? Controlando la vela. Lleva su tiempito. ¿Está? Una vela muy divertida, una vez que empieza a rendir. Si no fuera porque lleva tanto tiempo izarla, es una vela ideal para navegar en vientos, con vientos portantes. Jorge, Sí, disculpa, señor. ahí me estaba acordando del tangón y lo que mostraste en la foto de del hermano de prefectura, que Sí. decías que se tiene que colgar el marinero para poder poner el tangón. Pero acá daría la sensación que lo puedes hacer desde la proa del barco, ¿verdad? Para bajarlo, decís. Mirá, Sí, si lo tenés que montarlo o desmontarlo. te voy a mostrar una maniobra de bajar una espina que era en regata. Qué grande, tenés todos los videos, Jorge. Para el resto conste que esto no estaba practicado con Jorge, ¿eh? Ahí bajó el spinnaker. Ahora vamos a verlo desde afuera. Meten el puño por el tambucho de proa. Y van cantando, le van cantando la cuenta regresiva, y ahí está el señor del molinete pegándole, y en 3 segundos bajaron tremendo spinnaker. Pero sin tangón. Ya lo desmontaron, ya lo tienen desmontado. Ah, qué bárbaro. ¿Sí? A esa velocidad. Eso es de un velero que se llama Quantum Sails. Esto es, esta señora se llama Pipi Harel. Esto es cómo izarlo. Perdón, cómo bajarlo sin problemas. Ahí está el tangón montado. Bien, les voy a traducir un poco qué es lo que está diciendo. No lo puedo parar. Dice que lo primero que va a hacer es liberar el tangón, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuando libera el tangón, la vela
se la va a llevar el viento, con lo cual va a quedar detrás de la botavara. Luego fila la driza y cae la vela y ahí la mete por el tambucho. Navegante solitaria, esta señora hizo varias vueltas al mundo en solitario. Ahí lo que hizo fue poner el piloto automático. Y esto es como hacer la maniobra en solitario. Ella es especialista en esto. Ahí lo que va a hacer es soltar. Lo que hizo fue soltar la brasa. No sé dónde demonios está el mouse. Lo que hizo fue soltar la brasa. ¿Sí? Easing the guy significa soltar la brasa. Entonces la vela quedó atrás de la mayor. Lo que hizo fue traer el puño y ahí tira el puño adentro de la cabina. Suelta la driza y ahí va la vela adentro de la cabina. Y después adentro de la cabina la ordenás, la pones otra vez adentro de la bolsa. Esa es la mejor forma de bajar el spinnaker. Una vez que soltaron, digamos, la botavara, ¿sí? Perdón, el tangón. La vela se fue atrás de la mayor, ya quedó desventada y sin fuerza, con lo cual es un trapo colgando, ahí lo ven. ¿Ven que no está portando, está totalmente libre? Entonces, a partir de ahí hay que filar la driza para que la vela caiga y meter la vela dentro de la cabina. Y después alguien se mete dentro de la cabina y con tiempo empieza a plegarla para meterla en la bolsa. Y si no es regata, con un snuffer es una buena solución. Un snuffer sería ideal. ¿Qué es el snuffer? El snuffer es una bolsa. No tengo ninguna del snuffer, ahí me mataron. Bien, esto es cómo izarlo. Fíjense, ahí está la vela acá en la bolsa. ¿Sí? Fíjense que la está izando atrás de la vela mayor. ¿Está? Ya tiene todo armado, todos los puños tomados. Se le trabó algo. No sale la vela de la bolsa. Él lo que hizo fue poner la bolsa atrás de la vela mayor para que quede tapada y no le empiece a portar de inmediato. ¿Sí? Y ahí la empieza a izar atrás de la mayor, con la cual es subir un trapo. El snuffer vendría a ser una funda. Claro, el snuffer es, la vela va embolsada en un snuffer, en una especie de bolsa, ahí la tiene, y ahí lo que hace ahora, una vez que ya la tiene inflada, ahí caza el tangón. Ahí empieza a orientar el tangón, y una vez que lo tiene, le busca el punto donde deja de flamear, y ahí ya la tiene trabajando. Noten como el aumento de velocidad del barco, ¿no? Y listo, ya lo tiene. Y ahí caza la escota. Listo, ya está. Y ahí el ajuste final. Fila un poco el tangón, porque está muy cazada. Esos ruidos que hace de quejidos es normal, no se preocupen, no es que el barco se va a partir en dos. ¿Qué puede pasar con el spinnaker? Si me voy a esto, es lo que les mostraba antes, lo que les quería mostrar antes. Esto es marinero soltando la brasa. Esto es un tangón tamaño familiar, ¿no? Enorme, ¿sí? Le cuelga al marinero con de un arnés y se lo hace volar hasta el extremo del tangón para que pinche. Fíjense que acá el puño de la vela está más o menos a esta altura y que acá el tangón está tomando la brasa aquí, no el puño de la vela. Con lo cual es lo que tiene que soltar es ese gancho del extremo. ¿Ok? Ahí hay otra. Este es un tangón un poco más discreto. Esto es otra cosa. Este es muy simpático. Este es un barco de clase J, clásicos espectaculares.
Fíjense, de vuelta. Izan el spinnaker detrás de otra vela para que la vela no porte de inmediato. Y una vez que la tienen, ahí la orientan al viento. ¿Sí? Sacan el tangón y empiezan a navegar. Y después ahí, si les conviene o no, bajan ese genoa que tienen ahí en proa. Si no les conviene, siguen trabajando con ese mismo genoa sin problema. ¿Ok? ¿Qué puede pasar con esta vela? Cuando se trabaja con mucho viento, puede pasar esto que se llama ida por ojo. Ahí ya empezó a cabecear. Síntoma de que se va a ir. Ahí va la botavara para el otro lado. Chau, adiós, buen viaje. Solución, filar la driza. Inmediatamente filó la driza y el barco otra vez adrizado. Y ahí después, bueno, cazar la driza y empezar a recuperar la vela. ¿Ok? Eso suele pasar cuando uno está en popa redonda, no tanto en aleta. En aleta y, digamos, a un largo no pasa tanto. En popa redonda, ¿vieron ese dicho que dice, vamos viento en popa, vamos bárbaro? Viento en popa, con spinnaker hay que tener un timonel y una tripulación bien preparada para que no suceda esto, especialmente cuando hay mucho viento, como en este caso. ¿Sí? Pues si el barco empieza a hacer... Jorge. Y adelante. También le dicen brouchar. Brouchar, y tiene... Brouchar. Chinese Hib sería el... Sí, brouchar de broaching, digamos, de que se fue a... Sería como irse por ojo en nuestro idioma. Sí, se te fue el carajo, como quien dice. Se te fue el carajo, claramente. Se lo paso de vuelta, digamos, No. para que vean los síntomas, los primeros síntomas donde esto puede empezar a pasar, es esto. El barco viene primero, viene con el spinnaker muy cerrado abajo, eso ya mal síntoma, ¿sí? Y empieza a cabecear, fíjense que va para un lado, va para el otro, ¿sí? Ahí ya se descontroló. Solución, filar, escota. Si pasa eso, no se asusten, sueltan la driza del spinnaker y el barco se va a parar solito. Lo que se controla ese bamboleo es con los tripulantes. Los tripulantes, tiene que haber un tripulante que esté haciendo el contrapeso al contrario del bamboleo que está haciendo el barco. Porque es como que se acelera el bamboleo automáticamente. Sí. Y se vuelve incontrolable, totalmente incontrolable. Ya cuando empezó a cabecear así, si no filás escota del spinnaker, seguramente va a terminar en una ida por ojo. Digamos, en ese... Sí. Y bueno, ya que sacaste este tema, pasa también que muchos barcos no tienen contramantillo o no lo quieren usar. O no lo quieren Entonces, usar. Sí. Cuando ocurre lo que estás viendo vos ahí, el tangón se va para arriba. Se pone parado. Claro. Se va para arriba y es incontrolable. Y el barco se te acuesta hasta decir basta. Y te pegas un susto de aquellos. En realidad sería acá. Espera que... Cierro esta. Ahí es como que el barco tendría a irse a... el contra es este de acá abajo. ¿Cómo le dicen acá? Exacto, es decir, el contramantillo, porque muchos barcos tienen perritos que bajan las ponele, el J24 tiene perrito que hace que baje la escota, te la baje cuando tenés el tangón y te la suelte, la escota te la suelte y la brasa te la baje, claro. Porque la brasa es donde tenés el tangón. Tal cual. Pero muchas veces cuando sopla muy fuerte, te la ves fulera. Se va para arriba. Es más controlable el amantillo, el contramantillo, que no el perrito. Tal cual. Este es el contramantillo, este acá abajo. Si le faltara esto, con mucho viento, este puño se va para arriba. Se vuela. Sí. Sí. Entonces, me pasó hace...
lo que José Luis decía, lo que llaman perritos, acá le decimos de otra forma y no me acuerdo cómo se llaman. Tweakers. Tal cual. Tweakers. Que son una especie se pone una especie de roldanita acá con un cabito que lo sostiene a la cubierta. Entonces se tira para abajo para bajar la escota o bajar la brasa. ¿Sí? Que cumpliría casi, no la cumple, es para sostener que el puño no se vaya para arriba. Mejor siempre trabajar con los amantillos. José Luis, ¿a vos te pasó lo del video ese? Sí, varias veces. Y lo que hace ese brocheo es que el barco se te cruza y se te mete de proa. Es decir, la proa se clava. Claro, se clava el viento. Se clava el viento. Y si te pegas un susto que no puede ser. Y si el capitán que estás ahí arriba te dice no soltés, peor. Porque lo único que puedes hacer es soltar. Tenés que soltar el espí para que no te lleve, porque el espí te lleva de cabeza. La vela no, me tira como loca. Y también cuando pasa que te hace el bauleo ese y se te va de codo, es como si lo tuvieras de través el viento, y claro. También es complicadísimo, porque el barco empieza a tener esa oscilación, se cruza, como lo está haciendo ahí, y te queda como si, acá tiene otro nombre, no me sale ahora el nombre. Porquería. ¿Eh? Es una porquería eso. No, te pegas un susto que no puede ser. Un susto que no sí, puede me ser. consta, sí. Ahora en ese video lo recuperaron rapidísimo. Sí, Mirá, no se cayó nadie al agua. Sí, son segundos que son años. Tal cual. Yo no puedo creer cómo siguen usando son esa años. porquería. Son años. A mí me encanta. Porque la primera vez cuando puedo lo pongo. Y tenés que tener cuidado de no perder un tripulante, porque en el bamboleo ese vuela alguno al agua. Lo que pasa es que tiene que estar bien preparado todo. Acá hay dos cosas para tener en cuenta. Primero, fíjense que, vuelvo ahí, la botavara pasa de lado a lado, ¿sí? Cabezas pudo haberse llevado alguna. Hace un trasluche de locos. Tal cual, eso pasa en instantes, digamos. Pasa en segundos, con lo cual es un peligro que le pegue la botavara en la cabeza, ¿sí? Segundo, que cuando se fue acá, nadie salió volando, porque en general esto es una catapulta, salen volando todo al agua, ¿sí? Acá estaban todos agarrados, preparados, más o menos quedó ahí un poco tirado, pero todos se acostaron y la bancaron bien. Inmediatamente fueron a soltarla, ahí lo hicieron bien. Pero acá soplaba, estaba como sobrevelado. A mí me pasó, viniendo de Uruguay, de Colonia, con Martín, en el Moloch, que es un Krypton 20. Sí, creo que lo conoce. Que el Moloch, sí, lo conoce. En realidad, el Krypton, si me permitís, Jorgito, le cuento un poco de historia. El Krypton 20 es el hermano menor de todos los barcos que tienen el club, la escuelita. Y como todos los hermanos menores, siempre ligan ropa de los mayores, ¿no? Una remera más grande, un pantalón más grande, zapatillas, que ya te va a crecer el pie, etcétera, etcétera. Y así lucía el Moloch. Y habíamos heredado un espí de no sé quién, de un transatlántico. No un barco de 50 pies. Tal cual, más o menos. Era un tren, te juro. Llegamos en 4 horas, desde Colonia a San Isidro. No en 4 horas, pero fue muy rápido. Fue muy rápido, sí. Y en un momento perdimos el control con Martín, cruzando el canal, el Mitre, que nosotros siempre seguridad, ¿no? Antes que nada. Y siempre le apuntamos la popa de los barcos mercantes. Nada de que creo que voy a llegar, un carajo creo, tenés que estar seguro un 100%. Entonces, si no estás seguro, apunta la popa. Y en un momento yo lo miré a Martín y le digo, Martín, tenemos que cortar, acá hay que cortar, porque había tomado una vida propia el barco, estaba navegando porque sí, él quería ir ahí, estaba enfermo. Y era un descontrol.
hasta que por fin pudo saltar Martín y agarrar el tangón y tiene un poco de... Tuvimos que cortar las escotas, tuvimos que cortarla porque, ojo, flameando, así como estaba este barquito recién que mostraba Jorge, también portaba y se dirigía el barquito, digamos, que iba para donde él quería, ¿cierto? Cuando tenés mucha fuerza con el timón, corres el riesgo de cortar algo ahí, ¿viste? De caña, de perder el control. Entonces, bueno, tenés que tomar decisiones, ¿cierto? Pero fue una experiencia muy interesante, muy linda. Una cosa que por ahí miren en el video que está pasando, que pasó Jorge, que el tangón se salió del palo, está salido del palo. Está colgado, no sé de dónde, pero se salió del amarre que tiene en el palo y te puede matar directamente, porque parece como si tuviesen que haber quedado enganchado del puño del espí, pero no del palo. Mira. Mira, sí, es verdad, en las últimas escenas se lo ve que está ahí afuera, sí. A nosotros se nos cortó el arraigo de proa y de la cubierta se nos cortó. Por eso que perdimos el control. Igual de todas maneras había pobrecito. Trabajado mucho. A mí me pasó de venir se usa mucho cuando haces recorridos de regata, que uno de la bajada de popa se hace de reach. Es decir, entre casi un través. De través es muy jodido, porque cuando te entra mucho viento, el barco, el espí, es imposible. Digamos, el tangón no lo puedes traer a mano, lo tenés que traer con el molinete, no lo puedes traer, es imposible. Ni con dos marineros lo puedes traer. Bueno, y me pasó en un par de veces en esa pierna, en hacer el reach, el barco cruzarse, pero completamente. Es decir, el capitán no quería cambiar la vela, no quería poner la genoa, y a acomodar el lugar había que terminar con ese pi, y lo tuvimos que cambiar a 20 metros de la boya prácticamente, porque el barco era incontrolable, no podía ni avanzar. El viento que teníamos. Y la vela era imposible de controlarla. Bueno. La verdad que con todo lo que cuentan no da ganas ni de intentarlo. No. Es como. No, mira, el espí es una vela que hay que tenerle respeto. Cuando tú ves que el viento te está superando, sácala. Pero nunca es 10 veces, digamos, es peligrosísimo cuando uno quiere forzar. El barco te avisa, siempre el barco te avisa. Te dice, en general siempre pasa en regata eso, pero vos cuando vas con vientos suaves, que no se mueve el barco, que ni siquiera tenés que la corriente te lleva, entonces ahí está genial, ahí me encanta. Nosotros hicimos un cruce. ¿Qué lo usas con vientos de 15 nudos, por ejemplo? No, ellos para cuando van en regate son profesionales. Claro, Sí. No. Se usa, hemos usado espí con vientos de 20 nudos, 22 nudos, pero se vuelve, te vuelvo a decir, hay que poner una persona fuerte para mover la boba, es la escota del tangón, porque cuando se te hace de reach o se te acerca mucho al stay de proa, es tanto el esfuerzo que hace el tangón que no lo puedes traer. Y hay veces que hasta el tangón se dobla. He tenido la ocasión de que el tangón es hacer tanta fuerza que el tangón lo tenés que soltar, es decir, hay que soltarlo porque se abanana de tal forma que está a punto de explotar. Hemos doblado un tangón viniendo de Punta del Este en una regata en la Buquebus. Gino, nosotros vinimos desde Colonia. Carmelo. O Carmelo. Con Spinnaker. Sí, de Carmelo que pasamos, que quisimos ir por el río y volver por el río. Hermosa la luna,
Claro, con luna ¿verdad? llena, un espectáculo. Vinimos, pero Sí. como un tren. Sí, pero hay momentos que vos decís, wow, este quiere cobrar vida, Y no ya tengo cuando hay control. demasiado viento hay que bajarlo. Ya, ahí cuando ya sentís que el barco se te empieza a mover y sacarlo. Sí, A mí me sí, encanta navegar con espina, que digamos, me gusta la velocidad, va a caminar como loco. En popa redonda no lo pongo, prefiero poner el Genoa con tangón, porque claro. es medio descontrolado. Pero en aleta o a un largo va a rendir y camina como loco. Sí, sí, Sí. sí, sí, sí. Ahí va bien. Sí, sí, pero Y también en regata. depende, te escucho, Gino. Adelante. Sí, adelante, adelante. También depende mucho el timonel que tengas. Sí, Si el que maneja el timón tiene buena mano para mantener un rumbo, el SPI es un aparato muy bueno. Ahora, si tenés una persona que no mantiene, tiene muy mala... o sea, hay gente que va haciendo toques constantes del timón para un lado y para el otro, eso te desacomoda muy fácil el SPI, sí, porque si y vos cuando metés vas muy de popa, es muy complicado porque un toquecito hace que el SPI se te desinfle porque es como que lo tenés que hacer tras luchar para el otro lado. tal cual. Entonces es muy, pero muy... Y cuando hay ola, peor. Cuando hay ola, ni te tiene que acomodarlo ni hablar. Es una vela que es para, digamos, es muy linda usarla cuando el mar no Sí, está muy embravecido y digamos, no soy de la idea de usarlo así a popa redonda, es decir, prefiero tener 10, 15 grados para un lado, 10, 15 grados para el otro. ¿Para qué? Para que cuando te desacomode un poquito el barco, la vela no se te desvente. Tal cual. Porque si no, tienes que salir corriendo a solucionar el problema. Sí, tal cual. Desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, 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 sí. claramente, claramente.